Hola de nuevo. El día de hoy trabajaremos con un problema de patrones de corte. El problema de patrones de corte es uno de los problemas clásicos de la programación lineal, especialmente porque su solución es muy importante en diferentes tipos de industria. Estamos en GE y en Paper. Esta es la parte de Gaermont que se dedica a la fabricación de diferentes tipos de papel para su uso en oficinas o compañías que necesitan un formato o tamaño especial. GE produce rollos de 100 pulgadas de ancho a los que llamamos cilindros. Regularmente, los pedidos de nuestros clientes contienen rollos de menor tamaño, y nosotros cortamos los cilindros para satisfacer estas órdenes. Obviamente, nuestra meta es satisfacer los pedidos utilizando el menor número de cilindros. Acompáñenme a la oficina, y les mostraré cómo lo hacemos. Esta tabla resume los requerimientos de esta semana. Como puedes ver, necesitamos 318 rollos de 42 pulgadas, 219 rollos de 36 pulgadas, 635 rollos de 26 pulgadas, y 428 rollos de 16 pulgadas. En un problema de patrones de corte, lo más complicado es la definición de variables. Las variables de decisión se definen como los diferentes patrones de corte que pueden ser utilizados. Debemos de ser extremadamente cuidadosos al definir las variables, y recordar que los patrones utilizados no pueden superar la longitud del rollo que utilizamos. En este caso, 100 pulgadas. Generalmente, iniciamos colocando los cortes que tienen mayor longitud. En este caso, debemos comenzar tratando de colocar aquellos cortes que tienen 42 pulgadas de ancho. Supongamos que al rollo de 100 pulgadas le hacemos un primer corte de 42 pulgadas. Esto significa que tenemos un sobrante de 58 pulgadas para realizar otros cortes. En las 58 pulgadas restantes, aún podemos colocar otro corte de 42 pulgadas, y nos sobrarán 16 pulgadas. Esta medida representa el ancho más pequeño de los pedidos que debemos satisfacer. Esto representa nuestro primer patrón de corte. Es decir, definimos a X1 como el número de cilindros que debemos cortar con el patrón 42-42-16. Y ahora definiremos nuestro segundo patrón de corte. Dado que es imposible pensar en otra combinación que tenga dos cortes de 42 pulgadas, entonces empezaremos con un corte de 42 pulgadas, y la siguiente medida más grande, que corresponde a un corte de 36 pulgadas. Si observas, ahora solo tenemos 22 pulgadas disponibles, por lo que solamente podemos hacer un corte de 16 pulgadas, y tendremos 6 pulgadas de desperdicio. Esto representa nuestro segundo patrón de corte. Ahora trabajaremos en nuestro tercer patrón de corte. Nuevamente debemos pensar que ya no es posible considerar otra opción diferente cuando iniciamos con un corte de 42 pulgadas y otro de 36 pulgadas. Por lo que después del corte de 42 pulgadas, continuaremos con el siguiente corte más ancho, que corresponde a 26 pulgadas. Y ahora tenemos 32 pulgadas disponibles. En este espacio, es posible colocar otro corte de 26 pulgadas. Y tendremos 6 pulgadas de desperdicio. Este es nuestro tercer patrón de corte. Ahora pensemos que en esas últimas 32 pulgadas disponibles, también es posible hacer dos cortes de 16 pulgadas, y no tener desperdicios. Este nuevo patrón representa nuestra cuarta variable. Ahora ya no es posible pensar en otros patrones que empiecen con una combinación 42-26. Por lo que colocaremos como segundo corte el que tiene 16 pulgadas de ancho, es decir, tendremos un corte de 42 pulgadas y 3 cortes de 16 pulgadas. Este patrón genera 10 pulgadas de desperdicio. Dado que 16 pulgadas es la medida más pequeña, esto significa que hemos terminado con los patrones que incluyen cortes de 42 pulgadas. Y ahora consideraremos patrones que inician con la siguiente medida más ancha, la cual es 36 pulgadas. En este caso, es posible empezar con dos cortes de 36 pulgadas, y aún tendremos 28 pulgadas disponibles. Aquí colocaremos un corte de 26 pulgadas, lo que implica 2 pulgadas de desperdicio. Este patrón representa nuestra sexta variable.
Otra posibilidad es considerar dos cortes de 36 pulgadas, y en las 28 restantes, colocar un corte de 16 pulgadas, y un desperdicio de 12 pulgadas. Este patrón representa la séptima variable. Espero que para este momento, la mecánica para generar nuestras variables ya sea clara. Siempre iniciamos tratando de colocar el mayor número posible del corte más grande. Cuando ya no es posible, entonces tratamos de colocar el siguiente corte más grande. Y continuaremos colocando cortes, hasta que la parte remanente no nos permita colocar ningún corte que nos sea útil. Esta parte remanente es a lo que denominamos desperdicio. Después de colocar un corte, no tiene ningún sentido tratar de colocar un corte más ancho. Si hacemos esto, repetiremos alguno de los patrones existentes. Por ejemplo, imagina que después de colocar un corte de 42 pulgadas, colocamos un corte de 16 pulgadas, y después tratamos de colocar un corte más ancho. Si el siguiente corte fuese de 42 pulgadas, repetiríamos el primer patrón. Si el siguiente corte fuese de 36 pulgadas, entonces repetiremos el segundo patrón. Finalmente, si el siguiente corte fuese de 26 pulgadas, entonces nos restarían 16 pulgadas, y por lo tanto, repetiríamos el cuarto patrón. Ahora que hemos discutido este principio en la mecánica para la generación de patrones, obtendremos nuestra octava variable. En este caso, el primer corte será de 36 pulgadas, y el segundo de 26, y aún nos restan 38 pulgadas. Como acabamos de mencionar, no tiene sentido intentar colocar otro corte de 36 pulgadas, ya que repetiríamos el sexto patrón. Por consiguiente, debemos hacer otro corte de 26 pulgadas, y tendremos 12 pulgadas de desperdicio. Esto representa nuestra octava variable. Para generar a X9, en lugar del último corte de 26, haremos un corte de 16, y aún nos restarían 22 pulgadas. En estas 22 pulgadas, debemos colocar otro corte de 16, y tendremos 6 de desperdicio. Para generar a X10, reemplazaremos el corte de 26 pulgadas, y colocaremos como segundo corte uno de 16, y como 16 pulgadas es el corte más pequeño, colocaremos cuantos cortes podamos de esta medida. En este punto, hemos terminado de colocar todos los cortes posibles que inician con 36 pulgadas, y empezaremos a generar aquellos que comienzan con 26. En 100 pulgadas se pueden colocar 3 cortes de 26 pulgadas, y restarán 22 pulgadas. Aquí colocaremos un corte de 16 pulgadas, y tendremos 6 pulgadas de desperdicio. Como puedes suponer, la siguiente variable contendrá 2 cortes de 26 pulgadas, y en el resto, podremos colocar 3 cortes de 16. La siguiente variable contendrá solo un corte de 26 pulgadas, 4 de 16, y el desperdicio será de 10 pulgadas. Finalmente, nuestra última variable, solo contendrá cortes de 16 pulgadas. Una vez definidas las variables, la formulación del problema es sumamente sencilla. Resumiré esta información para escribir la formulación del problema. Dado que queremos minimizar los cilindros a utilizar, nuestra función objetivo tendrá la siguiente forma: minimizar la suma de todas las variables. Esto es, minimizar la suma de todos los cilindros que se utilizarán en cada patrón de corte. Esta función objetivo estará sujeta a las siguientes restricciones. Las restricciones están representadas por las cantidades que debemos producir para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En primer lugar, necesitamos al menos 318 cortes de 42 pulgadas. Por lo que nuestra primera restricción es 2x1, más x2, más x3, más x4, más x5, mayor o igual que 318. Permíteme explicar esta restricción. Cada vez que utilizamos el patrón 1, 2 unidades de los rollos de 42 pulgadas son generados,
Y cada vez que usamos los patrones 2, 3, 4 y 5, se genera un rollo de 42 pulgadas. Por lo que la expresión que está en el lado izquierdo de la restricción, nos indica el número de rollos de 42 pulgadas que se han obtenido. Siguiendo la misma lógica para los rollos de 36 pulgadas, obtenemos la siguiente expresión. Te daré unos segundos para que trates de obtener las últimas dos restricciones. Espero hayas llegado a las siguientes expresiones. Cuando ingresas estos datos a un software, se puede obtener la siguiente solución. Es obvio que la solución necesita expresarse con números enteros, pero con la sugerencia que nos ofrece esta solución, podemos redondear hacia el entero superior el valor de las variables x6, x11 y x12. Y tener la certeza de no necesitar más de 459 cilindros. Como te había mencionado, este es un problema clásico. La dificultad principal del problema es la generación de variables. Por ejemplo, si los cilindros miden más de 2000 pulgadas, se podrían generar más de 1 millón de variables. Sin embargo, este tipo de problemas es muy común en el mundo real. Y se podrían considerar problemas en 2 o 3 dimensiones. Por ejemplo, imagina una placa de metal en donde se obtienen tableros de diferentes tamaños. O un contenedor, en donde colocarás cajas de distintas dimensiones. Espero que esta presentación te haya sido útil. Gracias por tu paciencia. Nos vemos pronto.